meditar y escuchar esa escritura para saber lo que tú nos dices con respecto al que verdaderamente ha nacido de nuevo. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este día y entregamos todo nuestro ser delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver 10 marcas del nuevo creyente o de aquel que realmente ha nacido de nuevo, ¿no? Porque varias veces nosotros hemos dicho que no es el que hace una oración de entrega, el que es un hijo de Dios, un convertido, ¿no? Sino es aquel que es un discípulo. Y un discípulo se parece a su maestro en todo aspecto. Entonces la primera marca o evidencia de que una persona nació de nuevo es que guarda los mandamientos, es decir, vive en una vida de obediencia. Vayamos a 1 de Juan 2, versículo 34. Perdón, 1 Juan 2, versículos 3 y 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, ¿no? Entonces acá el apóstol Juan dice, sabemos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Y cómo sabemos si le conocemos o lo amamos? Es que guardamos sus mandamientos, no algunos, sino todos sus mandamientos. Nosotros somos guardadores de su palabra para ponerlas por obra. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él, ¿no? Porque si estamos haciendo todo lo contrario de lo que él nos manda, entonces somos mentirosos, somos hipócritas. Y la verdad, la verdad y la palabra no está en él. Nosotros no solamente tenemos que mostrar nuestra espiritualidad cuando estamos con los hermanos, ¿no? Sino cuando estamos solos. En 1 de Juan 3:24, leamos lo que dice 1 de Juan 3:24, con respecto al que nació de nuevo, guarda los mandamientos para obedecerlos. ¿Y dónde lo guardamos? Lo guardamos en nuestro corazón, lo guardamos en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Primera de Juan 3, versículo 24. Nuevamente dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros. ¿Por qué? 3:24. Y el que guarda sus mandamientos, ¿no? Hoy en día, 1 Juan 3:24. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu de Dios que nos ha dado. Y segunda de Juan también, 6. Segunda de Juan 6. Ese es un versículo que tiene una explicación en sí misma de lo que es el amor y los mandamientos, cómo están juntos, no se excluyen mutuamente. Y este es el amor. Si decimos que amamos a Dios, dice que andemos según sus mandamientos. Si amamos al prójimo, vamos a andar según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, primeramente para con Dios, como vosotros habéis oído
oído desde el principio, ¿no? El Señor nos manda a amar desde el principio a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, como Él nos ha amado. Entonces, el conocer a Dios no significa conocer versículos de la Biblia. Hay mentes prodigiosas de personas que le pueden hasta recitar todo un salmo, le pueden recitar versículo tras versículo, pero de nada sirve si nosotros solamente tenemos la palabra en la cabeza, pero no en el corazón. Ajá. La tierra no es la cabeza, la tierra donde Dios deposita sus semillas, es el corazón del hombre, ¿no? Y para guardar tenemos que limpiarnos, primeramente, ¿no? De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón, limpiarlo para que sea una buena tierra donde Dios pueda producir sus frutos en nosotros. La Biblia habla de las obras de la carne y también habla del fruto del Espíritu. Hay fruto en nuestra vida, en nuestro caminar, ¿no? La primera característica de un cristiano, o evidencia, una marca de un verdadero discípulo del Señor o aquella persona que ha nacido de nuevo, es que guarda los mandamientos y vive en una vida de obediencia a la palabra. No vive una vida de obediencia para que los demás lo vean, vive una vida de obediencia para que Dios se goce. Es una, como dices tú, pastor, es una respuesta al amor de Dios para No nosotros, recíproco. ¿no? Es un acto de reciprocidad. Por eso la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, como Él te ama, entonces ámale tú de vuelta, pues, ¿no? Es increíble cómo una persona no entienda que amar a otra es obedecerla, ¿no? Cuando alguien te dice algo y tiene un deseo de su corazón y te lo muestra, tú amas a esa persona, quieres complacerlo, no quieres hacer lo que dice, lo contrario a lo que te pide, ¿no? Si alguien te pide que pongas un florero, unas flores en un florero, y eso le gusta, te dice, tráeme y ponme gladiolos, o claveles, vamos a decirle. Y tú, a ti no te gustan los claveles, y tú le pones rosas, pero él te ha pedido claveles. No, pero a mí me gustan las rosas. Entonces, ¿a quién estás complaciendo? ¿A ti mismo o a Dios? Es muy sencillo para mi forma de entender El hombre, ¿no? que el ser humano cuando quiere complacer hace lo que la otra persona le pide. De igual manera, si Dios nos pide algo, no vamos a hacer lo contrario a lo que Dios nos pide, ¿no? Entonces, mucha gente cree que para andar en la gracia no hay que obedecer en los mandamientos, porque para ellos el obedecer los mandamientos es buscar mérito, es una obra, dice, ¿no? Pero el desobedecer los mandamientos tiene que hacer, como no es obra, ¿qué tiene que hacer lo contrario a obra? Es gracia. Entonces, para amar a Dios hay que desobedecer sus mandamientos. Esa es la conclusión torcida de una mente pervertida que no sabe reconocer que el amor a Dios es guardar sus mandamientos, porque no lo conoce. Pero ellos dicen, algunos, estamos guardando, porque Cristo, según ellos, vino a liberarnos de la ley, ¿no? Entonces, hay gente que está, Si Cristo vino a liberarnos de la ley, ¿por qué Dios puso la ley en nuestros corazones en el nuevo claro, pacto? Este es el nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré para que las guarden. Entonces, es una contradicción. Jesús vino, dice la Biblia, que el fin de la ley es Cristo, que no significa que la ley se terminó. Dice, el objetivo, la meta, la llegada de la finalidad y el propósito de la ley era introducir a Cristo en nuestros corazones. Todo el Antiguo Testamento habla del tipo y sombra de lo que había de ser el Cristo Jesús. Entonces, ahí sí se entiende, pues, ¿no? claro. Cuando prendemos incienso, es para adorar a Dios, significa las oraciones de los santos. Que Dios necesitaba que acercarse a Él fuera de todo corazón, con incienso, con una actitud de reverencia y respeto santo, con temor de Jehová, en un tipo de holocausto interno, ¿no? Donde tú presentabas un holocausto, quemabas el animalito y subía el humo para arriba. Eso era una adoración. Pero Dios desea que tú, de tu corazón, tú pongas incienso hacia Él. Y la gente no entiende eso. Cree que es religiosidad prender un incienso. No lo es. Claro, es que Es también, un hecho espiritual.
sea, niegan lo que la Escritura dice. El hecho que se prenda un incienso no significa que es espiritualidad, porque hasta los chinos, qué sé yo, ¿no? Las otras culturas, ¿no? Pero lo copian del Nuevo Testamento Claro, y del entonces Antiguo. hay lo verdadero y lo falso. Siempre hay lo verdadero y lo falso. Entonces, si Dios lo dice y lo hacemos, lo estamos haciendo para Él. El segundo punto es que el que ha nacido de nuevo anda como Cristo anduvo. Vayamos a 1 de Juan 2, versículos 5 y 6. Versículo. 5 y 6. 1 de Juan 2, 5 y 6. Pero pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, si queremos andar como Él anduvo, tenemos que ver cómo caminó Jesús, su vida de peregrinación en la tierra, su ministerio terrenal, ¿no? Y cuando se habla de, se refiere la Biblia a andar, se refiere a su forma de comportarse, a su conducta en la vida. Eso lo podemos ver desde el Antiguo Pacto. La palabra que la Biblia enseña como camino es derek en el hebreo, pero andar indica halaja, que significa la forma de comportarse, el comportamiento. Entonces, siempre que la Biblia nos habla de adorar a Dios, debemos de hacerlo andando en el camino recto, que es Cristo Jesús. Claro, en el Nuevo Testamento Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, andemos en el camino recto, siguiendo las pisadas de Jesús, pastora. Y en ese caminar somos conformados, ¿no? Progresivamente a la imagen de Dios, ¿no? Porque si que no hay transformación, en realidad no estamos caminando en ese camino recto No hay de frutos, amor y obediencia. no hay cambio, si no hay un comportamiento agradable a Él, no se puede decir que una oración de entrega ha hecho salvo a una persona, porque nunca caminó como un discípulo de Dios, de Cristo, nunca caminó como un hijo del pacto, o no camina. Entonces, por una oración de entrega, la persona asegura su salvación, o por el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, ¿no? Es el fruto del Espíritu que indica que estás unido al árbol. No, pero Jesús murió para que yo vaya al cielo. Y ninguna obra que yo haga me va a llevar al cielo, pero Jesús pero no estamos hablando de ir al cielo, estamos hablando de dar fruto para Dios. Y si tú dices que has ido al cielo, entonces ¿por qué no estás dando fruto para Dios? ¿Por qué no estás caminando en ese camino recto? ¿Por qué no estás llevando a Dios los holocaustos y la adoración que Él merece? Si lo amas realmente, entonces ya no quieres ser tú la dueña de tus actos, ¿no? Sino que el Señor te perfeccione. Y no hay ningún perfecto acá, ¿no? Estamos progresivamente caminando hacia la verdad y al perfeccionamiento. Pero la Biblia sí Dios nos dice que manda. podemos llegar a la perfección, como Abraham llegó a la perfección. Vamos adelante hacia la perfección, dice el apóstol Pedro, el Paso a apóstol paso. Pablo, ¿no? Entonces, hay personas que llegan a la perfección. La Biblia dice en Génesis capítulo 17 que Abraham era perfecto en todos sus caminos. Y Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto, sé maduro, sé íntegro, lleva fruto, ¿no? Bueno, la oración de entrada no te hace perfecto, como Claro. algunos piensan, ¿no? Ya eres, no vas a ser más justo De lo que ya de eres. lo que ya eres. Esa es una equivocación, No, porque sí no vas a podemos ser dar más más fruto. santo de lo que ya eres. Es una equivocación, porque sí uno se puede limpiar de toda contaminación y separarse de una manera mayor. Entonces hay muchas cosas que hemos oído, ¿no? ¿Cuántos acá son pecadores? Entonces nosotros no practicamos el pecado. Es una gran diferencia. Pero que pecamos, Sí, si decimos que no pecamos, estamos ¿a mintiendo. quién estamos llamando los mentirosos? ¿Por qué tendríamos que arrepentirnos si no pecamos? No, es que yo no peco ya.
ya no peco. El que peca es la antigua criatura que está muerta con sus delitos y pecados. El que peca dentro de mí es el viejo hombre. Es una mentira, pues, ¿no? El que vive en pecado no está llevando fruto. No es Y cristiano, no el que es una practica el pecado persona, del diablo. no es una persona que en verdad pertenece a la familia de Dios, no está injertado todavía en el árbol bueno, no está dando frutos, no está dentro de la vid verdadera, no está dentro del buen olivo. Amén. El tercer punto, el que ha nacido de nuevo ama y no odia, ¿no? A veces personas hablando de otros se refieren de una manera tan espantosa, ¿no? Pero dicen que aman a Dios y aman al prójimo y cumplen los mandamientos. Pero de repente comienzan a hablar de una persona X que pasó una situación y la recuerdan con odio, ¿no? Cada vez que se le menciona a esa persona, quieren tirar pues encima de esa persona males, ¿no? Quieren hablar mal, no, pero el otro, pero hace, pero no. Entonces estás odiando. Vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Juan 2:9. Hoy día está Juanina, pastora. Hermana Juanita. No, hoy día está Juanina, digo. Ah, Juan. Juanina, ya. Yo pensaba que Juanita estaba ahí presente. No, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. entonces, esas palabras que el apóstol Juan dice, ¿no? Abiertamente, si tú estás en luz, pero tú aborreces a tu hermano, puedes recitar todos los versículos, todo, pero sigues estando en tinieblas. No, ¿y quiénes son los que están en tinieblas? Porque nosotros estábamos en tinieblas. Dice la Biblia en Colosenses 1:13, que hemos sido trasladados de un reino, en el cual nosotros pertenecíamos antes, un reino de tinieblas al reino de la luz. Entonces, tenemos que chequearnos, ¿no? ¿Por qué estoy odiando? ¿Por qué siento fastidio? ¿Por qué cuando recuerdo a tal persona me da ciertos sentimientos negativos? Entonces, tenemos que cuidar nuestro corazón. 1 Juan 3:14. Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No podemos decir tengo vida eterna. Permanece en muerte. Nosotros estábamos muertos, dice la Biblia, antes de nuestros delitos y pecados. Y acá se refiere también de que es un amor que da cosas al necesitado. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso no se trata solamente de hablar bien o hablar mal, se trata de comportarse en la sedaca, en la ayuda mutua, el compartir lo que tú tienes con otra persona que no tiene. Ahora es fácil dar, que el otro, que decir quiero dar, pero no lo saca de la tuya. Entonces, si darás algo a Dios que no te cueste, darás algo a tu hermano que no te cueste. Si el Señor pone algo en tu corazón, entonces es porque tú tienes que hacerlo. A veces vemos lo que el otro hace o no hace, pero tenemos que ver qué cosa hacemos en realidad nosotros, ¿no? No solamente de hecho, ni de palabra, no de palabras, sino de hecho y en verdad, ¿no? 1 Juan 4:7. Hubo un hermano que quiso ayudar a otro y le dio una cantidad de dinero, pero sin decirlo a su esposa.
¿no? Y quería comprarse un terreno y no comunicó a su cónyuge, ¿no? Cuando nosotros somos casados, tiene que haber una reciprocidad entre el esposo y la esposa con respecto al manejo del dinero. Este hermano no dijo nada y dio. Y después esa plata que iba a comprar un terreno, lo terminaron estafando. ¿Qué pasa? Lo terminaron estafando. Entonces también no solamente hay que dar, pero hay que dar con sabiduría. Y no dar a todos, porque si no tendríamos que dar, salir a la calle, ¿no? A darle a todo el mundo, porque hay mucha gente con necesidad. Para eso el Señor dice que nosotros somos guiados por su espíritu. Hay un tiempo para todo, dice la palabra también. Entonces, ¿qué dice en 1 Juan 4:7? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. 1 Juan 4:20. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento del el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, como el pastor otra vez les ha dicho, ¿no? Que los mandamientos se dividen en dos partes. La primera parte es acerca de, Nuestro Padre Dios, y la otra parte es y para el prójimo. para el prójimo, ¿no? Entonces, tenemos que ver, ¿qué nos gobierna? ¿El amor o el odio? ¿Qué es lo que nos está gobernando, nos está dirigiendo, haciendo que nosotros tomemos decisiones? El cuarto punto es, aquel que ha nacido de Dios no ama el mundo. Ahora, cuando hablamos del mundo, no solamente nos referimos al planeta en el cual nosotros vivimos, no solamente a las personas que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, sino también a la forma de vida mundana, ¿no? Y acá específicamente es de no amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Vamos a ir a 1 Juan 2:15. Dice, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el Señor nos manda a no amar al mundo ni lo que ellos hacen. El quinto, los que han nacido de nuevo están en Cristo. Ellos lo han recibido, lo han confesado, pero no de boca para afuera. Lo han confesado con todo su corazón. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay personas que creen en el Padre, pero no creen en el Hijo. Como los judíos actuales, ¿no? Los israelitas, o mejor dicho, los israelíes, que son los que viven en Medio Oriente,
en la tierra que Dios ha dado a Israel, a la Israel de Dios, ellos no han recibido como rey a Yeshua, a Jesús de Nazaret. Recibieron a otros mesías, como a ¿cómo se llama? Bar Kokhba, hijo de la estrella, proclamado mesías judío en el año 132 por el rabino Akiva. Proclamó que Bar Kokhba, sirviente de la tribu de Judá, de David, era el Mesías. Por esa proclamación falsa murieron 1 millón de judíos. Pues los judíos han creído en otros mesías que no son Yeshua, Jesús, y han traído miseria, hambre y vergüenza para el pueblo de Israel. Pero el verdadero Mesías ha sido rechazado por la Israel natural, ¿no? Y los rabinos y la religión rabínica, que no es la religión de Abraham, ni de Jesús, ni de David, esa religión que es una religión cambiada, que tiene 3 libros, uno que es la Torá, otro que es el Talmud y otro que es el Zohar, un libro gnóstico, un libro metafísico, esotérico, que creen en la reencarnación, ¿no? Entre otras cosas, malas y equivocadas. Entonces, ellos no son realmente la fe de Abraham, que nosotros tenemos, creyendo en Cristo Jesús, el hijo de David. Ellos, la religión rabínica, la religión farisiaca, la religión judía actualmente, no es la religión de la época de Jesús, ¿no? Ellos han mutado, han cambiado, han traído cosas que no pertenecen a las escrituras y han contaminado toda la forma de creer, de tal manera que incluso creen que hay judíos cuyos maestros anteriores que han vivido siglos atrás viven en ellos reencarnados. Sabemos que la reencarnación pues es una doctrina diabólica, ¿no? Y de acuerdo a esa doctrina, pues el diablo va a tomar el cuerpo de un anticristo. Ahora, pastor, puede darse el caso, ¿no? Como los judíos y otras personas que hablan de Dios el Padre, de Dios el Padre, de Dios el Padre, que a pesar que ellos pueden recitar las escrituras del Antiguo Testamento y obviar el nuevo y todo lo que tiene que ver con Jesús, podemos decir, ellos no han nacido de nuevo. Entonces, a veces podemos ir a algunas páginas de la internet y encontrar que en una parte de la escritura ellos están de acuerdo igual que nosotros, creen igual que nosotros, pero eso no significa que nosotros recomendemos todas las enseñanzas que una persona puede dar a través del internet. Por ejemplo, con respecto a las profecías, ¿no?, del Antiguo Testamento, que Jesús va a venir y que va a venir el Mesías y que va a poner sus pies en el Monte de los Olivos, que el Monte de los Olivos se va a partir y desde ahí va a poner a los cabritos a un lado y a las ovejas en el otro y va a empezar a gobernar. Ellos, los judíos también creen eso, pero no creen que Jesús, que Yeshua, sea aquel que va a cumplir esa profecía. Pero nosotros creemos que sí lo va a hacer, ¿no? Como con los adventistas. Ellos creen que aún no se ha consumado toda la obra a favor del ser humano, ¿no? En la salvación. Entonces, nosotros podemos a veces terminar de confundirnos en nuestra fe, en nuestra firmeza en el Señor, porque estamos teniendo un poquito de otro, un poquito de acá. Decimos, no, pero como una oportunidad, ¿te acuerdas, pastor, que nos fuimos a un lugar? Así. Y de podemos repente, decir que era de la alianza. De repente, pues, sí, pero ¿qué habían pasado? Ellos habían salido de la alianza y habían formado una congregación. Pero en ese sentido tenían la misma doctrina que la alianza. Pero ellos decían que los testigos de Jehová eran cristianos. Entonces, porque ellos hablaban del Padre. Entonces, cuando comenzamos a escuchar, ¿no? Porque fuimos un día de enseñanza, ¿no? Comenzamos a refutarles, se armó pues una situación un poco embarazosa ahí. Una reunión de comunión se convirtió en una reunión apologética, ¿no? Donde empezamos la pastora y yo, decíamos que estar en Cristo, una vez que uno muere, va a la presencia de Dios, porque Pablo decía estar en Cristo es muchísimo mejor. Estar ausentes en el cuerpo, estar presentes en el Señor, ¿no? Pero ellos decían que no, que cuando uno moría, uno se quedaba en el cuerpo.
Y decían que lo que nosotros creíamos es la inmortalidad del alma. Y nosotros después dijimos que lo que ellos creían era que en el sueño de la muerte, porque ellos creen que cuando una persona muere, se queda ahí en la tumba, en el nicho, ahí físicamente con los huesos, hasta que venga Jesús. O sea que todos los muertos están ahí en la tumba hasta ahora. Su espíritu y su alma están ahí dentro de ese cuerpo ya putrefacto, descompuesto. Entonces, ¿cómo va a ser eso? La Biblia nos enseña abiertamente, ¿no? Que están en Cristo. Que ¿cómo se llama? Dice, hay una parte que dice que Santiago, ¿no? Que el espíritu, estar ausentes en el, no, ese es Corintios, ¿no? Estar ausentes en el cuerpo es estar presente del Señor. Pero también habla del cuerpo sin el espíritu, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces, no, el cuerpo está muerto, pero la persona sigue viviendo, pero va a un lugar de acuerdo a la decisión que tomó. ¿Y a qué lugar va a pasar? Si va con Cristo. Para la presencia del Señor. Claro. Por Entonces, eso la Biblia dice que en Apocalipsis, ¿no? Que clamaban las almas de los cristianos y los hermanos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No? Vas a permitir que maten a tus siervos los profetas, ¿no? Y estaban ahí hablando con él, las almas de los que habían muerto. Entonces, ¿por qué no estaban en la tumba ahí dormidos como decían ellos? y una persona que está dormida, no sé que sea un Sonámbulo. sonámbulo, no habla. Y además, si está muerto, peor, el muerto no hace nada. Pero están vivos. Porque Jesús dijo, ¿no? En Juan 5:24, el que oye mi palabra y crean que me envió, no vendrá condenación, sino pasará de muerte para vida, ¿no? O sea, se queda muerto, ¿no? Más, su cuerpo está muerto, pero su espíritu está vivo, su alma también, el ser mismo de la persona, lo que es realmente el ser humano está allá. Entonces, a pesar de las discrepancias, tenemos que saber quién es un cristiano y la sana doctrina está en la Biblia. Así es. Hay un versículo que el pastor también comparte siempre que está en 1 Juan 3:23. Es el mandamiento del Nuevo Testamento, el mandamiento del Padre en el Nuevo Testamento. ¿No? Ese es un versículo muy importante, porque en realidad resume el mensaje de Yeshua, de creer en el Hijo, ¿no? Resume: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un mandamiento. Para ser salvo, debe de creer en Jesús. Y debemos creer que el Padre lo resucitó de todos los muertos. Y que Jesús vino para dar vida eterna, ¿no? Y que Jesús, por supuesto, lo resucita. Son los sueltos los dolores de la muerte, ¿no? Entonces, primera de Juan, vamos a ir ahí, 3:23, dice, y este es su mandamiento, hablando del Padre, ¿no? Ya está. Y este es su mandamiento. Creamos. Que creamos, a ver, primera de Juan. 1 Juan 3:23. 3:23. Dice así, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Por eso dice, fueron bautizados en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fueron bautizados en el nombre de Jesús, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo dijo del Padre y todo lo que Jesucristo dijo de sí mismo. Él es el camino, la verdad y la vida al Padre. No, y nos amemos. No solamente basta creer en el nombre de Jesús, sino amarnos unos a otros como nos lo ha mandado. Y después añade, ese es el mandamiento del Padre en el Nuevo Testamento. Dice, y el que guarda sus mandamientos, ¿cuáles? Los 10, permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En otras palabras, si tú guardas sus mandamientos, crees en Yeshua, Dios permanece en ti y el Espíritu de Dios permanece en ti. Pero si no permaneces en sus mandamientos, no amas al Padre, porque Juan 2:6 dice... Ahora, el Espíritu de Dios no está en todas las personas. Es en aquel que ha nacido de nuevo y
son las arras de las primicias, ¿no? ¿Cómo se llama? El adelanto, el pago adelantado, ¿no? Hasta que nosotros recibamos todo lo que nos han prometido en esta vida y en la vida eterna. Amén. En verdad, si nosotros podemos ver el mandamiento del Padre que creamos en el nombre de Jesús, pero el amor al Padre y al Hijo se muestra guardando los mandamientos de Dios. Acá lo dice, pero a veces la gente no lo entiende. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. En otras palabras, para ir al cielo necesitas creer en Jesucristo, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Hay que recordar que no hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida, que no sea a través de Jesús que nos lleva al Padre. Él es el camino al Padre. No hay nada. Entonces, si la persona no cree en Jesucristo, no lo confiesa al Hijo como el Salvador de su vida, no lo acepta, no lo recibe, no anda como él anduvo, entonces esa persona en realidad no ha nacido de nuevo. Así te hable versículos de la Biblia. No seamos engañados. Amén. Ni que nos impresionemos por la apariencia de piedad, sino tenemos que ver, por eso estamos estudiando, ¿no?, los pasos, para ver realmente si una persona ha nacido o no ha nacido nuevo. Si ha nacido, entonces a una vida nueva tiene que haber frutos de esa vida nueva, tiene que haber muestra, y tiene que ser de acuerdo a la Escritura. Si no es conforme a la Escritura, no es de Dios. 1 Juan 4:15, pastor. ¿En qué número estamos? Estamos en el número 5. Entonces, el número 5 es los que han nacido de nuevo o han confesado a Jesús, el Hijo de Dios, y lo han recibido como Señor de sus vidas. No solo Salvador, sino como Señor. 4, 9, 5. 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. En 1 Juan 5, versículo 12, dice que aquel que tiene al Hijo, Tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. no tiene la vida. No podemos creer solamente en el Padre. Tenemos que creer en el Padre, tenemos que creer en el Hijo, que el Padre envió a su Hijo. Y no hay en ningún otro nombre hay salvación, sino en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay personas que dicen, no, pero esa persona ha sido muy buena, un verdadero creyente, dicen. Y cristianos hablando de esa manera, ¿no? No, su vida mostraba, pues, una persona moral, una persona buena. Comienzan a ver todas las obras buenas que hicieron las personas. Pero ¿qué dice la Biblia, no? Que no es por obras nuestras propias, la salvación no pertenece, no viene por hacer obras buenas. El que es salvado hace obras buenas. Somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios fue preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Pero la única obra que salva es la obra del Padre a través de Jesucristo nuestro Señor. La única sangre que nos limpia es la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Es la única sangre que perdona todos nuestros pecados. No hay otro, no hay otro. No hay otro camino al Padre. No hay otro intercesor, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Entonces, la persona tiene que reconocer a Jesús como el Salvador, el Mesías, el enviado del Padre. Número 6, el que ha nacido de nuevo practica la justicia. ¿No? Practica. La práctica es algo que no se da de vez en cuando, pastor. Amén. Es algo que la virtud viene de la práctica, ¿no? Hacer cosas buenas, luego eso se hace una práctica y luego se hace una virtud, ¿no? Y eso es algo que muestra la excelencia. Uno ya se hace no un principiante, sino un maestro,
es algo que indica que la persona tiene experiencia, que es una persona que puede enseñar a otros a hacer lo mismo que él hace. Ahora, ¿será que es importante cómo terminamos nuestro caminar o solamente cómo comenzamos? No, justamente vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. En nosotros opera un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice la palabra del Hay una Señor. mayor obediencia, ¿no? Una mayor entrega. Entonces vayamos a ver lo que dice 1 Juan 2:19. Uy, se apartó el hermanito de la fe, dice, ¿no? Se desvió de la verdad, dice. Nunca estuvo en la verdad. Se enfrió. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El trigo y la cizaña se parecen, Se parecen. pero Los dos no es son lo mismo. cereales. ¿Cuál es la diferencia entre un cereal y una legumbre? Vamos al mercado, compramos, comemos rico, pero no sabemos. Lo comemos nomás. Los cereales crecen en espiga, las legumbres crecen en vainitas. Ah, bueno, esa es una clase de alimentación. Pero dentro de los cereales hay unos que son trigo y otros que son cizaña, que son, pero El malo. no son los dos no son trigo, no se come, la cizaña no se come, hermano. ¿Y por qué no se arranca? ¿Por qué el Señor no la arranca de una vez? Porque tiene que esperar que crezcan juntas, porque a la hora que arranca la cizaña puede arrancar un poco de trigo. Como Dios no quiere que eso ocurra, deja que crezcan juntas, para que se manifieste que no todos son de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad. Así es tal cosita de que dicen, pues, de manito, se desvió, pero la Biblia dice claramente que no de todos es la fe, Ujú. ¿no? Hay una falsificación, lo parecido. Y ese es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es Babilonia, es Roma, es todo lo que se parece pero que no es. Y para poder diferenciar una moneda o un billete de $1 o un billete de $10 o de 20, de uno verdadero de uno falso, necesitas ciertas técnicas y poder discernir con cierta luz, ¿no?, encima del billete para ver si es verdadero o falso. El tocar la textura del papel, hay varias señas. Hay una manera para poder detectar a un verdadero creyente, tiene que ver su fidelidad a Dios. Algunos que parecen cristianos, que son cristinos, cuando tú le comienzas a hablar mucho de la palabra, comienzas a hablarle eso, se incomodan, porque en realidad viven otro tipo de vida. Se incomodan porque sus obras son reprendidas cuando tú hablas la palabra, lo que Dios te dice que lo que no debes hacer. No porque le estás apuntando el dedo acusador, sino porque la palabra de Dios es recta y nos ayuda a caminar, y nos fuerza a caminar en la justicia, en su voluntad. Es por eso que el Señor Jesús dijo, ¿no? Que los que aman la luz, vienen a la luz, para saber si sus obras son hechas con Dios, pero aquellos que no, ellos no quieren venir a la luz, porque sus obras son malas. Entonces, Dios da importancia a las obras, Dios da importancia a lo que es visible también, no solamente, no, pero el Señor sabe cuánto yo lo amo, Él sabe cuánto yo lo amo y sabe que en realidad, en el fondo, a pesar que yo hago algunas cosas, yo lo amo de todo mi corazón. Falso, pues, porque si lo amaras, entonces lo obedecieras. Y el apóstol Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Miriam, su madre también, dijo, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe con obras. No, porque una fe sin obras está muerta. Así es. No, es algo muerto, no existe.
no hay nada. El número ¿Por qué? 7. Porque una fe, Sí, sí. resumiendo, la fe se basa en la obediencia a lo que Dios ha dicho. Porque el oír lo que Dios ha dicho y practicarlo produce en nosotros un estilo de vida de fidelidad. Eso es fe. Fe es una persona ejercitada en obedecer a Dios de todo su corazón. Y cuando esa persona hace eso, toda la bendición de Dios se manifiesta, porque la fe viene por el oír y el actuar en la palabra del Señor. No hay otra forma. La fe, como dice la pastora, no es un entendimiento mental, un asentimiento, un aprobar algo y estar de acuerdo. No es eso. No es una ideología. La fe no es una filosofía. La fe no es una teología. No es una No es un forma, conocimiento natural. no es una interpretación bíblica. No, Señor. La fe es un comportamiento basado tremendamente en creer y en actuar siempre lo que la Escritura dice. Y Dios nos va a juzgar por nuestras obras, no nos va a juzgar por Claro, porque nuestra dice, fe. cuando estemos en el tribunal de Cristo, Dice que Dios nos va a juzgar por nuestras obras de fe. La obra de vuestra fe, ¿no? Dice, ¿y qué más? El trabajo de vuestro amor. La obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. Mira Tesalonicenses 1:11. ¿Vamos ahí o no? Vamos. ¿Cómo va a haber diferencia de galardones de uno del otro? Así es. Porque hay obras muertas, ¿no? Sí. Que se van a desvanecer, se van a quemar. Según Tesalonicenses, entonces. Ayer estaba escuchando a un médico y él hablaba acerca de cómo había bajado 16 kilos de peso, ¿no? Entonces estaba escuchando lo que él habló, y él habló del hipotálamo. Entonces dijo que allí en el hipotálamo, en esa parte de nuestro cerebro, Sí. ahí tenemos información que uno no está pendiente, sino que el cerebro mismo, por las mismas prácticas que nosotros tenemos en nuestra vida, se queda registrado. Y él, por ejemplo, dijo así, ¿no? Él habló de que uno está acostumbrado a comer cierta cantidad de calorías. Entonces, el cuerpo, cuando está acostumbrado, te va a pedir. Amén. ¿No? Te va a pedir, te va a pedir. Entonces, pero cuando tú quieres perder peso, tú tienes que otra vez hacer que tu registro cambie. Y él decía, ¿cuánto tiempo demora para que tu registro, lo que está registrado en el hipotálamo, te diga que tú necesitas menos calorías, por así decirlo? Dijo así, 2 años. Entonces, es por eso que hay personas paran de comer poco a comer mucho. Y paran en ese bajando y subiendo. Porque tú no te conformas hasta que tú no te vuelves aquello que quieres ser o quieres hacer hasta que no lo vuelvas, lo tomes una práctica. Pero esa práctica no es de un día. Y a veces nosotros como cristianos queremos saber todo, pero no veo práctica en nada. Y el Señor demanda pues que si para las cosas naturales tú tengas una práctica continua, cuanto más para las cosas del Espíritu. Amén. ¿Qué dice el pastor? Acordando sin cesar delante del Dios y Padre, del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, delante de Dios nos acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Tu fe tiene una obra, el trabajo de vuestro amor. Tu amor tiene un trabajo. No es ese amor sentimental, ¿no? Que la gente cree, ¿no? No, que si tú andas en amor, ya es como si guardaras en los 10 mandamientos. No, Señor, dice que el amor está definido por guardar los 10 mandamientos.
O sea, guardar los 10 mandamientos es el amor. No sentirte que estás en el amor es guardar los 10 mandamientos. No cambies la escritura. Romanos 13:8, ¿no? El amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de los 10 mandamientos. Acá lo vuelvo a decir, ¿no? El trabajo de vuestro amor, la obra de vuestra fe. No, no hay una fe sin acciones. No existe. Sin obras. Sin obras. Los que están malas son las obras de la ley. Esas son otras cosas. Las obras de la ley son obras añadidas por los fariseos a la ley de Moisés. Muchas veces cargas impuestas que ni siquiera ellos podían llevar, ¿no? Pero Mandamientos que con ni la siquiera palabra. ellos podían cumplir. Por eso eran cargas, eran yugos difíciles de llevar. Por eso Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, Ligera mi carga. mi yugo es fácil, los mandamientos que yo doy son fáciles, y ligera mi carga. No era como la carga de los fariseos, de los rabinos, que era imposible de llevar, porque era contra la escritura. Porque Él está en nosotros. Y Para eso es ayudarnos. judaizar. Judaizar es hacer los mandamientos de los rabinos. Por eso Jesús, Pablo, Pedro dijeron, no es correcto obedecer a los hombres rabinos, las obras de la ley, antes que las leyes de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos agradar a los hombres antes que a Dios. ¿Cuándo? Cuando cambiamos sus mandamientos y hacemos la voluntad de los hombres, ¿no? Torcida, que han agregado o han disminuido la escritura, y estamos agradándolos a ellos, pero no a Dios. Por ejemplo, una cosa que ellos añaden es que para que tú pudieras comer delante y ser aprobado por Dios, tenías que lavarte las manos. O sea, si estabas en el desierto y no había agua, no te podías lavar las manos, entonces no podías comer. Pero la ley de Dios nunca manda ningún mandamiento de eso. No existe ese mandamiento. Tampoco no existe el mandamiento que el día de Shabbat, de reposo, tú no podías coger espigas y comerlas si tenías hambre. Podías hacerlo. También tenías que ayudar. Es que se necesitaba ayudar a una persona. Tampoco, explica bien pues. No impedía. Y tampoco existe el mandamiento de que el día Shabbat no podías ir a orar por un enfermo, ni que si se caía un animalito en un hueco no estaba permitido sacarlo. Sí estaba permitido ayudar, sí estaba permitido en el día de Shabbat hacer el bien, pero los judíos, los fariseos, los rabinos habían extrapolado ese mandamiento y lo habían hecho inmenso y habían sacado de contexto lo que Dios había ordenado, que el día de Shabbat es para no trabajar. Pero Jesús dice, yo soy Señor del Shabbat, no del domingo. Yo soy Señor del sábado, del Shabbat, del día de reposo, y no está impedido de hacer el bien aquel que guarda el Shabbat. Es decir, el Shabbat puedes hacer el bien, puedes ir a orar por un enfermo, puedes sacar un animalito del pozo, pero los fariseos lo habían trastocado todo y lo habían llevado al extremo que lo cambiaron. Eso ellos añadieron a la ley de Jehová. Ahora, hay otras cosas que quitaron. Por ejemplo, un mandamiento que ellos quitan es cuando dicen que tú debes honrar a tu padre y a tu madre y ayudarlos económicamente, y eso te dará larga vida sobre la tierra y te hará que te vaya bien en todo. Pero ellos dijeron, no, eso que tú vas a ayudar a tu papá y a tu mamá, mejor darlo en el templo. Y te es considerado como una ofrenda, como un holocausto, y es como si ayudaras a tu papá y a tu mamá. Entonces Jesús dijo, no, porque por vuestras tradiciones, por esas obras de la ley, ustedes anulan el quinto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo y seas de larga vida en la tierra. ¿No? Kabot, abeja, beet, meja. Honra a tu padre y a tu madre. Ellos lo cambian, lo quitan. Entonces, Pablo dice finalmente en Gálatas 3:10, maldito aquel que no permanece, que quita o añade las cosas que están escritas en el libro de la Torá, como los fariseos. Estaba diciendo, los fariseos tienen una doctrina que está maldecida. Eso es lo que estaba diciendo. No que la ley, su ley, sus mandamientos son malditos.
No que, los 10 mandamientos sean malditos. Eso nunca lo Maldición. dijo. Porque, Es para bendición. para Todos los bendición, mandamientos. porque en Hechos 24, 14, Pablo dice, según todo lo que está escrito, yo creo todo lo que está escrito en la ley de los profetas. Hechos 24, 14. Vayamos allá. Dice así. Pero eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y también hasta el 16 podemos leer, ¿no? Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia sin ofensa es algo que siempre debemos de tener. Porque lo primero que tú dijiste, que estamos hablando ahora, ¿con quién debes ser sincero? Con tu propia conciencia. Con tu propia conciencia, tienes que ser sincero a Dios y tienes que ser sincero a tu prójimo. La Y eso sinceridad. es lo que está diciendo acá, ¿no? Tener una conciencia sin ofensa, limpia ante Dios y ante los hombres. Ante ti, ante Dios y los hombres. Si tu corazón no te reprende, tú puedes tener confianza. Pero si tu corazón te reprende es porque algo está mal. Y es mejor que le hagas caso a tu conciencia, a tu corazón, y pongas en orden tu casa para que el diablo no gane ventaja. Entonces, hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios es algo importante y es algo que es una característica de un nacido de nuevo. El número 7, aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No dice no peca. Vamos a ver 1 Juan 3, 6 y después el 9 y el 10. 1 Juan 3, el versículo 6, 9 y 10. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El 9 y el 10 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no ama a su hermano, no es de Dios. A veces decimos, no, qué rara esta persona. Esa persona es bien rara. ¿No? Como cuando está en la iglesia se transforma, parece el increíble Hulk, el santón, ¿no? Pero cuando lo veo en la calle o cuando está tratando con la gente, es un demonio. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es de que es un hipócrita mentiroso que Que no hace justicia. no practica la verdad, practica el pecado. Entonces, Dios nos quiere genuinos, transparentes, ¿no? Algo transparente es algo que se puede ver abiertamente. Entonces, tus obras sean vistas por Dios y por todos los hombres. Vayamos a 1 Juan 5, el versículo 18. Estamos viendo que aquel que nació de Dios no practica el pecado. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Maravilloso, ¿no? Tenemos una promesa que el maligno no nos toca cuando nosotros no practicamos el pecado. Hemos sido engendrados, tenemos un Padre que es Dios, no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Ahora, el número 8, tiene al Espíritu Santo. La clave para romper con el pecado
es que tenemos en nuestro ser viviendo a nuestro Dios, Padre, a su Espíritu que nos guía toda la verdad. Veamos lo que dice 1 Juan 3, 24. 3. 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros somos la casa, el templo del Espíritu Santo. 1 Juan 4:13. 1 de Juan 4, versículo 13. ¿No? Dice, 1 de Juan 4, versículo 13. en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El número 9. Los que han nacido de nuevo escuchan y se someten a la palabra de Dios. No solamente somos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, de la Escritura. 1 Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Quiénes tienen el espíritu de verdad? El que oye, el que conoce. Y el que no conoce y no oye, está en el error. Esos que hablan de el preterismo, ya que la resurrección ya se produjo, ya dicen, ¿no? Que ya se cumplió Apocalipsis, ya en el año 70 después de Cristo. Tienen la revelación cumplida ya ellos. Entonces ya estamos en el milenio. ¿Qué pasó? Tenía que haber habido 1000 años nomás para que viniera la Jerusalén de arriba, descendiera sobre la Jerusalén de abajo y se posara en Jerusalén, donde Dios vive y mora. Ya estaríamos viviendo ahí con Dios, viviendo en Jerusalén, ¿no? Pero ellos no, se han inventado que ya fue la resurrección, que ya Jesús vino espiritualmente en el 70 después de Cristo, los preteristas. Ahora hay cosas que comienzan a hablar y después no saben cómo forzar las escrituras porque una torcedura. No pueden calzar las piezas, pues, porque ya movieron todo el plan de Dios y ahora no hay forma de explicar, por ejemplo, esos textos que dicen Zacarías, que todo Israel será salvo, que Jehová vendrá y peleará en Armagedón. ¿Dónde fue el Armagedón entonces? Si ya el preterismo ya se cumplió, ¿dónde fue Que Armagedón? todo lo verá, Todo lo al no revés. caben las escrituras, ahí se complican. de que el milenio, si ya viene, estamos en el Pero milenio, gracias a Dios que ¿con ocurre qué así, cuerpo? porque así todos se dan cuenta que no sabían nada. Son no unos sabían, mentirosos, ¿no? que nunca estuvieron dando fruto ni nacieron de nuevo, que estaban practicando el mal, que estaban haciendo comercio del evangelio, que estaban comerciando con la palabra del Señor, haciendo mercadería, ¿no? Y que ahora han caído en sus propias tretas y engaños, ¿no? Porque no pueden explicar. Hay personas que se ponen así, miren a mí, miren lo que voy a hacer ahora, miren lo que voy a hacer ahora, ¿no? Y supuestamente están haciendo maravillas del Señor. Están echando fuera demonios. No, y están mostrando cosas, ¿no? No Que son bíblicas. parece brujería ya, ¿no? No. Señales de que empiezan a caer Engañosas y mentirosas. rubíes, oros del cielo, ¿no? Mire, le ha puesto un diente de oro acá. Y chispitas. Ahora, no que Dios no, Dios tiene, cada cosa que Dios hace lo hace con propósitos. No hace porque, como una vez un hombre me dijo a mí, bueno, si tú quieres que yo crea en Dios, ya pues, haz que esto aparezca acá en el piso, que esto el otro ahorita. ¿Cómo? ¿Usted cree que Dios pierde su tiempo en hacer sus tonterías que a usted le pasa por la cabeza? ¿Qué le sucede a usted? ¿Está loco? Ay, Dios. Entonces, quieren forzar, manipular, ¿para qué? Para ser visto, para hacerse grande ante los ojos de los hombres. Toda persona
que trata que los demás lo vean y que no pongan los ojos en Dios, esa es una persona falsa. Miren, se hacen como los milagreros, parecen los curanderos. Y hermanos, nunca un milagro va a consolidar una doctrina falsa. Porque la Jamás. persona piensa que las manifestaciones sobrenaturales, todas son hechas en Dios. Sí, muchísimas de las manifestaciones sobrenaturales no son hechas por Dios, sino son hechas por la obra del diablo para engañar a los que no permanecen en la verdad, los que no permanecen en la verdad del amor de Dios, ¿no? Y por eso Dios les concede un poder engañoso para que inclusive engañen a aquellos que no están en la verdad. ¿Sí? Y son muy fáciles. Ay, gloria a Dios, dicen ellos. Mira lo que he visto, ¿no? Oh, pero ¿a quién apuntaron los ojos de esas personas? Gracias, pastorcito, le dicen al pastorcito. Gracias, como si de su poder hubiera hecho él hacer lo que se ha manifestado. Y la Biblia dice todavía, de gracia recibiste, dadlo de gracia, ¿no? Cobran todavía para Sí. que la Y gente... finalmente el número 10. El número 10 es, el que ha nacido de nuevo vence al mundo. El mundo no lo vence. El mundo, ni el pecado, ni el diablo tienen poder sobre ti. Tú vences las cosas que hay en el mundo que están contra Dios. Todo lo que es nacido de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No todos creen que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del Padre, ¿no? Pero todo aquel que nació de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe que Amén. tiene acciones correspondientes de acuerdo a la voluntad de Dios en los caminos rectos de justicia. Amén, pastor. Amén, hermanos. Qué bonita enseñanza, pastora. Nos ha hecho ver la realidad de qué cosa es uno que vive en Dios, quien ama a Dios, quien vive según sus mandamientos, quien está en el mismo ritmo, en la misma nota, en la misma armonía que Dios, El espíritu, no en la en carne. el mismo compás, que está haciendo música con el Espíritu de Dios, que está colaborando con Dios. Pero hay una música disidente, una música que tiene un compás enfermizo, un ritmo musical que no va acorde con las escrituras. En lugar de hacer un concierto, una armonía, una sinfonía con Jehová, están haciendo una desarmonía, un sonido que va contra la escritura. Y estamos alertas, hermanos. Estamos alertas para que eso no se acerque a nuestro corazón. En nuestro corazón hay paz. En nuestro corazón hay verdad. En nuestro corazón hay compasión. En nuestro corazón hay ayuda por el prójimo. Hay misericordia para servir a Jehová, para adorarle. Que a pesar de que en este país esté habiendo en toda Latinoamérica un movimiento de comunismo manejado, por supuesto, por los capitales extranjeros, el sionismo socialista del siglo XXI, estamos confiados que Dios va a aparecer en Armagedón y Jesucristo va a vencer a todas estas fuerzas inmundas que están haciendo una guerra internacional en Rusia, en Ucrania, para poner en hambre y en hambruna a todo el planeta. Que en Europa ahorita no hay energía, no hay gas, no hay gasolina. Todo eso hecho por los grandes millonarios que quieren que se peleen, que hay una bomba nuclear ahí para ellos robarse todos los terrenos y quedarse con todo. Pero sus planes van a fallar, porque la palabra dice que el último día vendrá Dios y la ira de Jehová caerá y destruirá a todos estos, ¿no? Y si la Biblia dice, si no fuera porque Jehová interviene, el remanente de Israel no viviría. Estos
sionistas que supuestamente son descendencia de Abraham son unos falsos que están destruyendo a la Israel de Dios, que somos nosotros. Todos aquellos en todo el mundo que servimos a Jehová, como las 10 tribus de Israel. Y eso pone una y otra vez a todo lo que Dios ha dispuesto y a todo lo que es de acuerdo a la verdad. Así es, y nosotros tenemos la victoria. No tenemos que desfallecer, sino fortalecernos en el Señor cada vez más y más y caminar rectamente ante sus ojos. ¿No? Amén. Aquí Oremos. vamos a dar cuenta. Pastor, a ver, ¿Qué ya no pasó? puedo oración, por favor. Tú. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, por tu palabra bendita que tú nos has hablado en nuestros corazones. Permite, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que por tu Espíritu podamos caminar en la luz de tu verdad. Revélate cada día más y más, Señor, para consagrarnos a ti y poder ser agradable delante de tus ojos. Te damos gracias por nuestros familiares, por todos nuestros hermanos en la fe, por tu iglesia, Papito Dios, acá en la tierra. Y gracias te damos porque vamos siendo cada día transformados a la imagen de Jesucristo nuestro Señor, por la obra tuya en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dios la Buenas noches. bendiga, hermana. Buenas noches. Hermosa la prédica, muy Sí.